Gobierno Nacional y la FAREP hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En adelante, la Comisión, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La Comisión hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas. Son los rostros de miles de colombianos y colombianas cicatrizadas por la guerra. Esos rostros, a su vez, son la cara de una Colombia conformada por víctimas, a las que el país tiene que acobijar y mandarles el mensaje claro de que no están solas y de que tienen derechos. Precisamente lo que reclama nuestra comunidad es que se haga claridad, se esclarezcan los hechos, que las personas que tuvieron que participar en esto pues, digan la verdad y se dé un verdadero proceso de justicia, paz y reparación, porque en estos lugares todavía la sangre y las víctimas están pidiendo que se haga justicia. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, buscando la manera de que esta historia no se olvide y quede como si nunca en nuestro municipio hubiera pasado nada. Contravía. Para ellas es muy importante la verdad, ¿no? Para ellas es muy importante la reparación, la no repetición y la justicia, paradójicamente, que todos asocian a la cárcel, para las víctimas ocupa un lugar secundario, porque ellas ante todos quieren rehacer su vida, rehacer la vida del tejido social. Se están dando pasos muy importantes en la mesa de negociaciones en La Habana para anunciarle al país, yo creo que en un plazo breve, en unos meses, la línea para la conformación de una comisión de la verdad. La comisión de la verdad tiene que tener un mandato, es decir, ¿para qué es? Una composición, unos plazos. Y ahí se hacen discusiones muy fuertes. Una de ellas si va a tener o no atribuciones judiciales. Está prevista una comisión de la verdad, pero hay que entender bien sus dimensiones y no confundirla con un procedimiento judicial. Una comisión de la verdad, por lo general en el mundo, está constituida por personalidades de gran prestancia social, de gran credibilidad, de gran respetabilidad, que asumen la tarea de investigar durante un tiempo realmente qué fue lo que sucedió en el conflicto, hallar la verdad. Entonces, para construir paz, Colombia tiene que reconocer que hay un conflicto y tiene que reconocer que hay víctimas y tiene que reconocer que era nuestro día, que era la memoria, porque la memoria de los muertos no puede morir. De alguna manera condiciona a que todas las fuerzas que han participado en devastar la dignidad del pueblo colombiano de una u otra forma también hagan lo propio y que en ese contexto, en la medida en que una comisión de la verdad, ahí creo que se equivoca, una comisión de la verdad lo instruya, lo ordene. Creo que no es una comisión de la verdad, es un tribunal el que debe hacer eso. Entonces, el derecho a la verdad, que es uno de los componentes de la justicia transicional, es lo central en una comisión de la verdad. La comisión de la verdad no tiene funciones judiciales, no puede, por ejemplo, decir aquí está satisfecho el derecho a la verdad, entonces no tienen que pagar pena de cárcel los victimarios. No, esa no es una función de la comisión de la verdad. Yo creo que la indiferencia es como el retroceder. La indiferencia es algo que duele el alma. De pronto porque en su vida han tenido el sufrimiento que nosotros hemos tenido, pero es que de verdad solamente nosotros podemos decir cuán grande es el sufrimiento de una persona que tiene a un ser querido secuestrado. Son varias las opciones de mandato para una comisión de la verdad, pero teniendo en cuenta la experiencia internacional, se trata de establecer responsabilidades de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, ver por qué se presentaron y de qué manera fueron los patrones de comportamiento para perpetrar estas graves violaciones, contribuir desde la verdad a la reconciliación, a la justicia, yo creo que es tarea de esta comisión, y ayudar al esclarecimiento histórico. Yo creo que son algunas de las funciones posibles, teniendo en cuenta experiencias como las de Guatemala, El Salvador, por ejemplo. Las víctimas tienen un derecho a conocer lo que sucedió
y eso es algo que debe asegurarse, así sea a largo plazo, para sanar esas heridas. Entonces no podemos meter todo bajo el tapete diciendo es muy costoso y no es realizable. Tenemos que diferenciar, una cosa es lo judicial estrictamente y otro la investigación sobre los hechos. En Colombia no ha existido una comisión de la verdad, como lo que se ha conocido al término de dictaduras o de conflictos en otras partes del mundo, pero han existido comisiones para elaborar informes parciales, ¿no? Por ejemplo, sobre casos como la masacre de Trujillo. También existió al principio del Frente Nacional una comisión sobre las raíces de la violencia, se llamó, y hay otros informes que han sido encargados. También el Grupo de Memoria Histórica fue creado por la Ley 975 con un mandato muy reducido, pero no se ha hecho todavía en Colombia la experiencia de una comisión de la verdad con amplios poderes y con una función social no solamente de esclarecimiento, sino de no repetición, de reconciliación. Que la muerte sufre y llora, de vernos vivos en la memoria y el canto, en el triunfo de la vida sobre la muerte, que brilla tan fuerte que opacó nuestra tristeza para siempre. Han desaparecido del jardín florido de Trujillo, pero hoy aquí reflorecen con dignidad de vida. Por ejemplo, en Argentina, un famoso escritor, Ernesto Sábato, lideró esa comisión de la verdad juntos con otras personalidades y finalmente desentrañaron lo que sucedió con nombres y apellidos, con lugares, con hechos, con procedimientos, algo muy doloroso, pero que para la posteridad de esa sociedad es muy importante y es saber qué pasó, ¿no? Y saber la verdad ayuda en un proceso de curación, de recuperación a las víctimas como tal. Evidentemente también tiene que haber una comisión de la verdad en donde ellos le cuenten al país lo que ha ocurrido, den sus explicaciones, confesiones, y de alguna manera pues podamos tener ese trípode de verdad, justicia, reparación, que acompañado con las garantías de no repetición tienen que ver con los resultados exitosos de un proceso de paz. Lo que implica que requiere una intervención de las autoridades competentes para que no se pierdan todas esas evidencias y se pueda hacer un verdadero proceso de esclarecimiento, de reparación y de verdad, que es lo más importante, que la verdad se conozca y que pues las personas que han perdido seres en este proceso de guerra puedan tener la posibilidad de que al menos saber quiénes fueron los que murieron y al menos tener la seguridad de que pueden recuperar siquiera los restos de sus víctimas. Ahora, el tema de la documentación de los nombres, la localización de los cuerpos, la descripción de los sucesos, todo eso sí debe hacerse exhaustivamente, así dure muchísimo tiempo, porque es crucial para las víctimas. Evidentemente no hay una sola verdad, y sobre el concepto alrededor del cual se teje el derecho a saber lo ocurrido en el marco de las violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, hay múltiples verdades desde el punto de vista de distintos sectores sociales que han padecido esas violaciones. La historia, la academia, el dolor de las víctimas, los procesos judiciales, todo eso va dando frutos en términos del conocimiento de la sociedad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado. Bueno, hay quienes han dicho que mucha verdad puede resucitar odios y que entonces es mejor dosificar la verdad. No, al contrario, cuando la sociedad se deja a una lucha por las verdades, resulta que la memoria histórica y la verdad histórica e incluso la lucha por la verdad judicial se convierte en un factor de conflictos y de pervivencia de las violencias. Entonces es peor, llamar al olvido es
asfixiar a la luz pública, pero permitir unas corrientes subterráneas que terminan explotando la sociedad. El olvido, la simulación, la mentira o el ocultamiento no son buenas plataformas para construir la paz. En Colombia no tenemos hasta el presente una verdadera democracia. En Colombia tenemos una democracia de baja intensidad, una democracia incipiente, precaria, con mucho temor a las grandes decisiones populares. Y ese es realmente el gran temor. Quisiera preguntarle a las víctimas del país si será que Colombia sí está preparado verdaderamente para escuchar la verdad, porque cada que hablamos de las personas que se beneficiaron de la guerra, salen los héroes de la patria de este país a decir que somos unos mentirosos. Entonces no entiendo volver a hablar de las personas que son intocables de este país. Hay sectores que quieren que se diga solamente un pedazo de la verdad, pero sobre esto la experiencia, como la de Sudáfrica y otras experiencias, indican que de esto no se puede excluir a nadie. No se puede decir solamente verdad para grupos armados irregulares, que fue lo que pretendió la ley 975 de Justicia y Paz, sino que tiene que ser para todos los sectores. Pero cuando hablamos de personas de esta sociedad que se beneficiaron o que tuvieron vínculos con autodefensas, ahí sí es el problema más grande de este mundo, ahí sí es el escándalo y estamos deshonrando a esas personas, pero a esas personas que nosotros decapitamos, de esas vidas que quedaron en un día, que vieron morir, descuartizar a su marido o a sus hijos al frente de ellas, a esas personas no las hemos deshonrado. A esas personas sí nos sale la sociedad de este país a decir que las deshonramos y que tenemos que responderles. Todo el mundo es normal. Ay, sí, le mataron el marido, seguro era guerrillero, fue lo primero que dicen. Pero no. Yo creo honestamente que todo proceso que tenga un nivel de pausa serio, verificable, del nivel de las hostilidades que se perpetran contra la población civil, que incluye niños, niñas, población campesina, afrodescendiente, indígena, es sensato, es positivo, siempre, como he dicho, que sea serio, que la gente pueda tener en ello confianza pública. Si se abre el espectro político y se democratiza la sociedad y se permiten que nuevas fuerzas políticas entren a jugar en el escenario político, se tiene mucha incertidumbre de cuáles van a ser las consecuencias electorales y para el ejercicio del poder. Ese es el verdadero temor. Pero yo creo que tenemos que confiar que Colombia ya está madura para abrir el proceso político y para que nuevas fuerzas ingresen al escenario. En ese sentido, creo que esos sectores recalcitrantes no son representativos y que deberíamos acorralarlos, que debemos, convencerlos de que ese riesgo como tal ya no existe y que no hay que tenerle ni odio ni miedo a la democracia. Hasta ahora había sido claro de que iba a haber justicia transicional para la guerrilla y de alguna manera para la fuerza pública, pero sin decir las características, sin contar hasta dónde hay que ir para que las Fuerzas Armadas queden de verdad protegidas hacia el futuro, para que no veamos el espectáculo de los guerrilleros haciendo política y los generales en la cárcel, porque eso es algo que la inmensa mayoría de los colombianos no quiere ver. Y fuera de eso, de la Ley de Justicia y Paz se quedaron por fuera una enorme cantidad de auxiliadores, de los paramilitares, de empresarios de muchas ramas, de políticos, de miembros de la rama judicial, y esa gente no ha tenido acceso a normas de justicia transicional. Creo que en esto hay que acoger lo que dijo el expresidente Gaviria, cuando dijo hay que reconocer que en este conflicto, en la violencia y en el daño, hay responsables de todos los sectores, del ejército, de los agentes del Estado, militares, paramilitares, guerrilla, empresarios, diferentes sectores, y sobre eso tiene que haber verdad. Esa lógica del vencedor y el vencido hay que superarla en Colombia. La Comisión de la Verdad tiene un sentido y es, identificando los hechos y los responsables, diferenciar entre tipos de responsabilidad. La responsabilidad penal es solo una de las responsabilidades. Hay una responsabilidad que es la responsabilidad moral, la responsabilidad de cada uno con su conciencia. Nos asqueamos del cómo, ignoramos el por qué.
¿Qué se sabe de los autores intelectuales? Del móvil del crimen. ¿Esta búsqueda de la verdad es acaso un trabajo lleno de promesas, de esperanzas? ¿O un pozo sin fondo? ¿La promesa de un camino sin salida? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo salir de la trampa? Yo creo que hay que ser razonable y es que los recursos humanos no alcanzarían para investigar la totalidad de los hechos de lo sucedido y sobre todo para juzgar judicialmente a los responsables. Entonces hay que diferenciar entre unas cúpulas que sí deben llevar un proceso judicial terminado y eso ser conexo a una comisión de la verdad mucho más amplia y las bases, las grandes bases, digamos, de la guerrilla que entrarían a una resocialización sin pasar estrictamente por un proceso judicial. En una entrevista dada al tiempo.com, Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, perteneciente a la subcomisión del fin del conflicto en el proceso de paz, declaró que la guerrilla de las FARC estaría dispuesta a pagar penas de reclusión en lugares especiales. Si el país define en esa comisión que hay que buscar una fórmula de ir a un escenario de ese tipo, seguramente lo vamos a tener en cuenta. En ese contexto, sin reducir todo el asunto de la Mesa de La Habana a que se purgue una pena, el hecho de que él hable de la posibilidad de tener una reclusión especial, que yo la entiendo como ubicarse en el ámbito territorial de un municipio y que eventualmente puede ir acompañada de medidas como la erradicación de cultivos de coca, el acompañamiento de la comunidad internacional, la posibilidad de que fundaciones locales sean tutoras de los procesos tanto disciplinarios como de tareas y oficios en procura del trabajo con cooperativas agrícolas campesinas, en la erradicación de campos minados, pues es positivo y creo que él abre una puerta. Tal vez la reserva que uno pueda entender de las FARC con respecto al marco jurídico para la paz es que hay leyes estatutarias que posteriormente tendrán que ser discutidas y ese marco tiene que ser desarrollado. Y el asunto es cómo aceptar o no el acuerdo cuando todavía no tiene claro cuál va a ser el marco jurídico que lo va a regular. Pongamos el caso, extradición. Ningún guerrillero conscientemente iría a firmar un acuerdo de paz si no tuviera ya claro qué va a pasar con la extradición, si los norteamericanos los van a pedir al día siguiente de firmar un acuerdo y desmovilizarse en extradición por narcotráfico. Tiene que integrarse una comisión de la verdad sobre los supuestos de que es inscrita en una dinámica de paz y por lo tanto tiene que tener unos pactos previos. Uno de ellos es el pacto de no extradición, porque si no, pues no se va a firmar el acuerdo de paz y no va a haber comisión de la verdad. Y no se va a firmar un acuerdo y los que lo firman pues se van extraditados como sucedió con los paramilitares. Es una experiencia muy negativa. Supuestamente extraditaron a los que se llevaron que porque no están hablando. Entonces a mí, ¿por qué me van a extraditar? ¿Porque estoy hablando mucho o qué? Es una pregunta que han de hacerle ustedes al gobierno. Supuestamente a los otros los extraditaron que porque no están contando la verdad. Y la comunidad internacional, las ONGs, las víctimas, la fiscalía, los mismos medios, todos han sido y todos lo han dicho de que yo estoy aportando una verdad y que estoy ayudando a reconstruir la verdad de este país. Entonces, ¿a mí por qué me extraditan? Si supuestamente el motivo para que extraditan al otro fue porque no están contando la verdad, entonces ¿a mí por qué? Se requiere mucha confianza y arriesgar un poco por parte de las partes. Incluso una constituyente no sería la mayor garantía para que los guerrilleros no fuesen después extraditados, porque la Constitución se puede cambiar. Fíjese lo que pasó en el 91, se prohibió la extradición de nacionales y 2 años después, ante la presión internacional, se volvió a restablecer la posibilidad de la extradición de nacionales. Y la comisión debe tener también atribuciones especiales para poder hacer su trabajo. Creo que es correcto, que tiene que tener instrumentos de acceso a archivos, ¿no? De recoger testimonios, tener unos recursos. Tiene una comisión dotada de poderes especiales. Lo que tenemos que entender es que el narcotráfico, si se acepta como delito conexo de los delitos políticos, si se acepta que la guerrilla utilizó el narcotráfico para lograr sus objetivos políticos y que los norteamericanos, que en su tiempo también utilizaron ese mecanismo, porque Oliver North
en la lucha en Nicaragua utilizó la droga para financiar, ¿no?, la cocaína para financiar el proceso de los paramilitares. Entonces los norteamericanos mismos tampoco son unos ángeles en este aspecto. Y ellos aceptarían por esta ocasión, para apoyar el proceso de paz de Colombia, no acudir al instrumento de la extradición en un convenio que podría convertirse en un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos para apoyar el proceso de paz. Yo celebro que en la conferencia de hoy del vicefiscal de la Corte Penal Internacional hizo un giro muy importante, abrió una nueva puerta para el entendimiento de las relaciones entre justicia transicional y Corte Penal Internacional, porque la posición de hoy del vicefiscal consiste en que, en últimas, la compatibilidad de este marco con la Corte Penal Internacional deberá valorarse en concreto, dependiendo de la naturaleza y el tipo de las penas alternativas distintas a la privación de la libertad. La justicia transicional surge como una fórmula en el mundo para transitar o bien de regímenes no democráticos a la democracia o después de conflictos armados. Y la idea básica es que lo que persigue la justicia en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, sean demandas que se regulen y se ponderen dependiendo de unos objetivos, y es finalmente llegar a la paz. Entonces se sacrifica parte de esos derechos en aras de lograr el objetivo final de cesar los fusiles. Porque el modelo colombiano no apunta a una suspensión integral de todas las penas que se impongan por graves violaciones a los derechos humanos. Existe la posibilidad de suspensión de las penas privativas de la libertad condicionalmente, pero de todos modos el resto de penas, las penas alternativas tendrán que ser de cumplimiento efectivo y de cumplimiento inmediato. El marco jurídico para la paz fue diseñado por el gobierno precisamente para hacer a un lado los escollos, las barreras que se presentarían constitucionalmente con un acuerdo penal en donde las cabecillas de las FARC no tuvieran que pagar pena de cárcel, ¿no? Todo el tema de la alternatividad penal, y es que esas cabecillas tendrían que ser procesadas judicialmente, condenadas penalmente, pero en vez de ser enviadas a la cárcel y se privara de su libertad, podrían buscarse medidas alternativas. La posición de la Corte Penal Internacional es la de que no tiene reparos graves, reparos fundamentales al modelo de justicia transicional colombiana en lo que se refiere a centrar las investigaciones en máximos responsables y además a aplicar criterios de selectividad que implican exclusivamente la investigación de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. En consecuencia, yo creo que una pena privativa no carcelaria, que tenga la posibilidad de construir en el ámbito rural un perímetro sobre el cual la comunidad colombiana y la cooperación técnica internacional nos pongamos de acuerdo con las FARC, con el mundo, para poder allí trabajar en ubicar a los máximos responsables para que adelanten programas de erradicación manual de cultivos de coca, erradicación de campos minados, para que trabajen después de una sentencia condenatoria que establece su responsabilidad y que los ubica en ese sitio. La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y a las condiciones personales del responsable. El derecho internacional impone la obligación de castigar con penas apropiadas a la gravedad de los hechos a las personas declaradas culpables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes contra la humanidad. Yo creo que los riesgos de una intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia son muy poquitos. Aquí hay un aparato de justicia, hay investigaciones, se deben hacer investigaciones, no se puede llamar pues a la negación de la justicia, y por supuesto que el Estado colombiano tiene gran capacidad de acción
para lograr la paz. No se puede pensar que la Corte Penal Internacional es una especie de tribunal implacable, que esa idea del coco por allá para tratar de meter a todo el mundo a la cárcel, eso no tiene sustentación. Yo creo que es más bien un fantasma imaginario de quienes quieren manejar el miedo como un recurso político. Creo que el país ha sido muy lento y no ha sido suficientemente juicioso en buscar penas alternativas no privativas de libertad desde el punto de vista carcelario, sino de otra privación de libertad a la restricción de movilidad y a las restricciones que se pueden dar en un marco de perímetro territorial específico, y el país no las ha venido construyendo con suficiente rigor. Yo no veo una producción intelectual sobre un catálogo de penas posibles. Mientras no se regule específicamente el tipo de alternatividad penal, no vamos a poder determinar si este marco es o no compatible con la Corte Penal Internacional. Podría reemplazarse esta, por ejemplo, por vía del trabajo social coordinado, ¿no? De forma tal que las víctimas sean las que finalmente se declaren satisfechas por ver al victimario realmente con sus actos buscar aceptación, asumir su vergüenza, buscar el perdón, y eso se puede hacer no solo metido entre unas rejas. Si a los muchachos de lo que podríamos llamar la base guerrillera les van a dar indulto, amnistía, rehabilitación, derechos políticos, bien, pero nosotros creemos que a esa cúpula de cabecillas del terrorismo hay que llevarlos a la cárcel. Creo que la reducción de todo el debate a cuál es el tipo de pena que debe imponérsela a los máximos responsables de las FARC y si deben ir o no a la cárcel puede tener un sabor reduccionista. Pero esa es la información noticiosa que nos llega de La Habana y entendemos que el punto de discusión está centrado en esa deliberación. Es claro que el principio de distinción en la guerra debe mantenerse, en el sentido de que una cosa son la subversión armada que ha luchado por derrocar un régimen y transformar las instituciones vía revolucionaria, empuñando las armas, que los hace tener el estatus de criminales políticos, y otra, los militares, los empresarios y los civiles involucrados en el conflicto que apoyaron, por ejemplo, el paramilitarismo. Con la posibilidad para que aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, como lo dice el marco jurídico para la paz, puedan participar en política, incluso después de la sentencia. Al cabo de 3 años puedan participar en política. La pena que yo he imaginado duraría 5 años, pero ellos podrían al 3er año aspirar a participar en elecciones populares al Consejo o a la Asamblea Departamental. Lo importante es entender que para sellar el proceso de paz y avanzar a una verdadera paz en Colombia, no deben haber perdedores, vencidos o ganadores, y en ese sentido hay que aceptar un trato equivalente. Y que haya, por supuesto, la posibilidad de que entre todos, después de este exorcismo de la justicia transicional, podamos contribuir cada uno en su rol a un proceso posconflicto de convivencia real. Hay prácticas que contribuyen a eso, por ejemplo, el desminado conjunto, que militares y guerrilleros conjuntamente limpien el terreno y siembren la paz en los campos de Colombia, es algo positivo. Entonces tenemos que ser muy creativos buscando fórmulas que traigan a los sectores más radicalizados a reconocerse como iguales, y eso promoverlo a todo nivel dentro de la sociedad. Contravía.